Qué gusto poder saludarte, joven querido, y aprovechar estos breves minutos para hablar acerca de un tema tan importante como son las convicciones. La palabra convicción, el diccionario nos la define como esa seguridad y la certeza que una persona tiene acerca de la verdad. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? En Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia nos dice que nosotros al venir a Cristo vivimos por fe y la convicción va acompañada de la fe. Al venir al Señor, venimos a Él por la fe y nuestra vida ha de ser guiada siempre por la fe, pero por la fe en la palabra de Dios, en la persona de Dios. Nuestra vida cristiana tiene que estar arraigada a lo que la palabra de Dios nos dice, y al aplicar la fe se va a desarrollar en convicción, en fundamento, en seguridad y en certeza a lo que Dios me dice. Voy a aplicar la fe cuando estoy realmente convencido de que lo que Dios me está diciendo es lo beneficioso para mi vida. Debo estar plenamente seguro que lo que Dios me está diciendo es lo mejor para mí. La Biblia nos habla de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y mi convicción tiene que estar arraigada en eso, que lo que Dios quiere para mí es lo mejor. Incluso es aún mejor que lo que yo quiero para mí mismo. Dios conoce lo que es mejor para tu vida y para la mía. Por ejemplo, la Biblia nos habla de que nosotros como jóvenes, al mirar y considerar unir nuestra vida con una persona, ya sea en noviazgo, en matrimonio y aún más allá en un negocio, la Biblia nos habla de que nosotros no debemos unirnos como creyentes en relaciones profundas con los incrédulos. Segunda de Corintios capítulo 6 a partir del versículo 14, donde nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Al estar en Cristo, ahora somos de la luz. Y al unirnos con personas que no son creyentes, venimos a buscar relación entre la luz con las tinieblas. Es algo prácticamente imposible y para un creyente aún difícil de pensar. Pero una pregunta: ¿estás realmente convencido de que es lo mejor para ti? Ahora, incluso la palabra de Dios en Proverbios capítulo 23, versículo 23 nos dice: compra la verdad y no la vendas. A mí me llama interesantemente la atención este pasaje de la palabra de Dios, pues quiere decir que al yo estar fundado en la verdad de Dios, tengo que estar firme en esa verdad. Ahora, date cuenta que el versículo dice: compra la verdad y no la vendas. Al obtener la verdad, no debo ponerle un precio. Sabes que en ocasiones, cuando negociamos con el mundo y lo que nos ofrece, es como si estuviéramos poniéndole un precio a la verdad que ya creímos. Tenemos que estar firmemente convencidos de que lo que Dios nos dice en su palabra es lo que nos conviene. Estar arraigados, estar seguros de lo que Dios quiere para nosotros y seguir ese camino. ¿Será que acaso le estás poniendo un precio a la verdad que ya creíste? Tenemos que estar afirmados en lo que Dios nos dice en su palabra. Otro ejemplo es pensar que Dios desea para nosotros que vivamos en santidad, apartados para Él, estar resguardados para glorificar su nombre con nuestras vidas, estar apartados para Dios. Y debo estar convencido, como un joven creyente que busca glorificar a Dios, debo estar convencido que realmente eso es lo mejor para mi vida, pero sobre todo es para glorificar el nombre de Dios. El Señor también me dice en su palabra que al buscar ser amigo del mundo, me estoy constituyendo en enemigo de Él. Y debo saber que Dios tiene que tener el primer lugar en mi vida, buscando glorificarle a Él y estando convencido de su palabra.
tantas promesas que tenemos en la palabra de Dios y que podemos estar firmes, seguros que si Dios promete, Él va a cumplir. Tú como joven tienes el gran desafío por delante de vivir para Cristo, levantar la antorcha en el lugar ahí donde estás y levantar el nombre de Dios sin tener temor de que lo que Dios dice en su palabra lo has de defender y lo has de divulgar así como Él lo ha dicho. No estamos quizás para contender, no estamos para pelear, estamos para levantarnos firmes y decir que lo que Dios dice en su palabra es lo que el ser humano necesita, es lo que el hombre de hoy necesita y es lo que tú como joven necesitas. Pues la fe es la certeza, es la convicción de lo que no se ve. No vemos muchas cosas, pero sí creemos que lo que Dios nos dice en su palabra es seguro y podemos confiar en que Él nos va a ayudar para darnos las fuerzas, para levantarnos y levantar su palabra en alto y glorificarle con nuestra vida, con nuestro testimonio, en donde quiera que estemos. Que el Señor te ayude y el Señor nos ayude a estar firmes en medio de este mundo que no sabe dónde va, pero el que tiene a Cristo y tiene su palabra está arraigado en la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Dios te bendiga.